Bienvenidos a este nuevo programa de Vamos Viendo. Va a ser unos segmentos de entrevista donde vamos a ir entrevistando a diferentes personas del pueblo, personas que creemos que tienen cosas muy interesantes que contar o por lo menos de compartir. En este caso nos abrió las puertas de su casa el señor Oscar Viñoni. Oscar, ¿cómo estás? Bueno, gracias por haber venido, por tenerme en cuenta. Gracias. Bueno, para Sí, nosotros la verdad que es un honor porque, bueno, más allá de que es el primer capítulo, la primera entrevista, nos pareció bueno, que hay mucho por contar y creemos que cada capítulo que vaya pasando, cada entrevista que vamos haciendo, acercándonos, creo que vamos a ir más de todas las nuevas generaciones, que vayan entendiendo un poco, ¿no es cierto?, cómo se vivía años anteriores, cómo era la infancia sin, acá en La sin Borde, celular. sin celular, acá en La Borde, bueno, cultura, música, vamos a ir tocando un poquito de todo mientras vamos a ir haciendo la Claro, nota. sí, nosotros los sesentones somos de la generación que prácticamente fuimos pasando, digamos, todas las etapas desde desde, no, desde antes del televisor en blanco y negro, Ujú. porque eran muy pocos los que tenían televisor en blanco y negro. Y bueno, después La- fue progresando todo lo que es tecnología, que yo ya no alcanzo más lo que es la tecnología, pero bueno. en su infancia, ¿qué existía? ¿Existía la línea telefónica por...? Mira, acá en este pueblo, acá en La Borde, que éramos más habitantes, éramos algunos más, porque se ha ido mucha gente. Había, que te puedo decir, 60, 70 teléfonos, más no había. Los colegios eran rurales, Había colegios rurales, pero había también que estaba el acá. Nacional acá ya Yo creo que estaba el Nacional. Yo sé que a donde está Funcional, sí. funcionó una escuela ahí. ¿Usted fue ahí? No, 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 no. Yo fui al Mariano Moreno. Ajá, El Mariano ya estaba. claro, Estaba el Dardo, estaba el Mariano. claro, Yo creo que el Girula era colegio de señoritas, iban Solán porque era de monjas. claro. Después se, se hizo mixto, ¿no? Mucho más adelante, no sé en qué años, pero sí, estaban esos dos colegios como primario. Sí, había, en los campos había. Ha empezado a trabajar de joven, de muy chico, me imagino. Yo empecé a trabajar a los 11 años. Trabajé hasta los 17, que me fui después, en la farmacia, en una farmacia. Ajá. Auxiliar de farmacia, No, no, era cadete, cadete. cobraba las cuentas, Ajá. limpiaba los frasquitos, en aquellos años se La preparaba medicación. muchas cosas, Ujú. las hacía, o sea, siendo empleado, terminaba siendo Claro, le farmacéutico. daban tareas del Te mismo daban tareas, farmacéutico. sí, 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 me gustaba aparte. Y no seguí estudiando porque el dueño me insistía que siga, porque dice yo te pago el estudio, porque después yo me pongo viejo y Como no sé quién, farmacéutico. como farmacéutico. No sé quién va a quedar, pero yo no soportaba estar adentro, no me gustaba. No me gustaba, me gustaba la calle. Eh, Así que cuando tuviste la edad suficiente, emigraste, te fuiste de la Después me borde. fui a Buenos Aires, que era todo un no sé qué cosa irse a Buenos Aires en aquellos Ujú, años. ujú. Y se Sí, fue a Buenos Aires en busca de... me fui, ingresé a la Fuerza Aérea, en la banda de la Fuerza Aérea, ahí en Palomar. La banda de música, acá Sí. había una banda, estaba la banda, o sea, Ujú. muchos chicos se iban, ingresaron a la Marina, Fuerza Aérea un poco menos, y algunos en ejército. Era una salida laboral, qué sé yo, acá no había otra cosa. ¿Y qué instrumento Era percusionista, percusionista? sí, sí. Y bueno, estando ahí, yo entré ahí y quedé ahí, en la base de Palomar, que es una base de transporte. Es la base más grande de Fuerza Aérea. Es una base fundada en el 1912. Ahí funcionó la primera escuela de aviación, Ajá. que ahora la tenemos en Córdoba. Claro. Bueno, en esa base voló Jorge Newbery. Y irte del Eh, pueblo y llegar a una ciudad grande, me imagino que Buenos Aires en ese y momento. fuimos dos de acá, que
con Toledo, que Toledo quedó allá en Buenos Aires, él se quedó, porque bueno, se casó, formó familia y se quedó. Usted me decía que es clase 60, Y uno, clase 61. sí. ¿Y cómo lo notificaron para ir a ¿Para ir a Malvinas? ¿Usted ya Malvinas? estaba No, así? yo trabajando ahí fui de forma voluntaria. Fui de forma voluntaria porque nosotros volábamos mucho. Yo soy de la época a ver, cuando yo entré estaba Videla, Ujú. Jorge Rafael, Jorge de Rafael Videla. presidente. Y bueno, nosotros como banda, en algunos actos, eh, venía la orden de ir a algún acto a cubrir que estaba el presidente, íbamos Y viajaban, y viajábamos, sí. claro. Y entonces era normal para nosotros viajar. Y a nosotros nadie dijo no se hablaba de guerra. Entonces faltaban 3 vacantes, quedaban 3 vacantes. Ujú. O sea, todo previo a todo esto, una reunión, por supuesto, ¿no? Dice, quedan 3, dice, levante la mano quien quiere ir, eh, o van de voluntario, o damos la orden nosotros quién De va. elegir quién, claro. Claro, ¿viste? O elegimos nosotros quién va. Ujú. Y se ofreció. Me miró un compañero y me dice, vamos, vamos, le digo. Y bueno, pero fuimos así, no es que pensábamos que después se iba a desatar todo esto. Claro. Fuimos a hacer un relevo a Darwin por 7 días. Esa era la Puerto Darwin, ¿verdad? Puerto Darwin. Pero resulta que cuando llegamos allá, fuimos muy, muy cerquita el 2 de abril, creo que ya el 4 o 5 ya estábamos allá. No había nadie, recién estaban llegando la gente, los Ujú. soldados, Sí, o sí, sí, sea. sí. Parte de la fuerza, digamos. ¿Y qué relevo si Eran ustedes, éramos nosotros? claro. Y no, ya nos ubicaron, nosotros nos ubicaron en la pista, en defensa de la pista, que ellos la querían romper sí o sí, la querían destruir. Que era un objetivo Y de sí, los porque británicos. todo entraba por la pista. Claro, el contacto con el continente era Claro, sí, la pista, en digamos. la pista. Después estuvimos, antes que comenzara, la guerra empezó el 1 de mayo. Ponele el 28 de abril, 27. Me mandan más un poquito casi el otro extremo de la De la península, península. que ahí había un faro que es la entrada del puerto, digamos. Todos los barcos, es un faro hermoso del año 1800, que funcionaba a querosén, como un farol de querosén, Ujú. y alumbraba 20 kilómetros. Pero por supuesto estaban apagados, no. Yo una sola vez lo pusimos en marcha, eh, para probarlo, nada más, no lo podíamos tener prendido. La guerra la pasé ahí en el faro. Prácticamente nosotros éramos los que avisábamos, porque estábamos bien dentro del mar, y estábamos arriba y mirábamos continuamente con los largavistas al horizonte, cuando había barcos que se Para que salgan los acercaban, buques, claro. claro, y entonces pegábamos el grito, ¿viste? Alerta que vienen. De todos modos ya los alertas estaban, ¿viste? Fue una guerra peligrosa, porque están las guerras urbanas que son peligrosas, porque muere gente civil. Ujú. Y la guerra urbana es peligrosa porque te tiran una bomba en un edificio y matan, Sí, ¿viste? muchos inocentes y... Exactamente. Ahí era militar contra militar, o Ujú, sea, tropas. ujú. Pero ¿qué pasa? Nosotros estábamos ubicados en un solo lugar y el objetivo de ellos era ese. Ese objetivo, claro. Y el objetivo nuestro era defender. Ujú. Entonces no había No forma. había otra cara de moneda, Ellos era en eso. 45 días nos tiraron 1.200 disparos navales. Dale, era continuo. Mañana, tarde y noche. El 1 de mayo se acercaron mucho Ujú. y ahí fue hundido un destructor. Se acercó mucho con 2 fragatas y un destructor. El destructor iba más grande que la fragata, Claro. iba al medio. Arriba del faro ese día había un marino, que él estaba en consigna ahí arriba porque los marinos conocen, como nosotros los de aviación conocíamos nuestros aviones. Ujú. Porque es muy fácil
tirarle a propia tropa. Ha, Eso ha pasa, ocurrido, ha sí, ocurrido. ocurre en cualquier guerra, Sí, de confundirte, sí. ¿viste? Entonces, esa fue la primera, no fue fue la primera experiencia de ataque naval, porque Ujú. la primera experiencia de ataque aéreo fue a las 5 menos cuarto de la mañana. Atacaron con todo, ese fue otro que el tornado que pasó los otros días, ¿viste? Fue catastrófico, duró, ponele, no sé cuánto, 15 minutos, 20, pero Parecieron horas. sí, no, se largaron con todo, con todas las bombas que tenían, se las largaron, ¿viste? Y de noche, que es peor. Bueno, pero ahí tuvimos una baja, murió un muchacho, un chico nuestro murió. Pero después a la tarde, que yo pensé que había muerto mucho más gente por la cantidad, ¿no? Se acercaron con los barcos. Y el que estaba arriba del faro, que es un faro que tiene 18 metros, observó al horizonte, avisa, hay 2 fragatas y un destructor, no son nuestras, porque no tenemos Claro, de nosotros ese armamento, sí. ese modelo de, claro. Y dice, se están poniendo de costado, pues se ponen de costado para tirar Claro, por los los cañones. cañones. Dice así que avisen que, y bueno, efectivamente se arrancaron y empezaron a tirar, ¿viste? Y siempre se tira con un guía de tiro que es un helicóptero que va arriba. Vinieron 4 Mirage, no Dagger, yo creo que eran los Dagger, son muy parecidos a los Mirage. Uno es bombardero, el otro es caza. Y pasaron arriba nuestro, que eran los nuestros, ¿no? Ujú. Pegados al mar, se levantaron arriba nuestro y volvieron a pegarse al mar y le dieron al destructor. El destructor. Sí, lo reventaron porque se vio la explosión y la columna de humo y no sé el término en marina, pero encalló, no sé cómo se dice. Bueno, se acostó un poco. Claro. Bueno, ese Como un después hundimiento, digamos. O sea, se debe haber hundido. claro. O lo llevaron de tiro. Usted me decía que mucha información no les llegaba a ustedes, digamos, No había información. O sea, y si había, era reservada. No claro, acceso. solamente en mesas donde están los Sí. coroneles y cosas que armaban la Sí, estrategia, ¿no? llegaban las alertas, llegaban, ¿viste? Y dentro de las fuerzas, lo que era Marina o la Fuerza Aérea, ¿había buena comunicación entre ellos? Sí, estábamos mezclados. Estábamos todos juntos. O sea, había un poco de ejército, un poco de fuerza aérea. Puede ser que había más gente de ejército, tal vez, Sí, nosotros no éramos tantos. Sí, como que se lo ejército. esperaba mucho más, a lo Sí, mejor porque, que sea... a ver, la Fuerza Armada va por jerarquía. Ujú. Ejército es la más antigua. Después viene Marina. Y después viene Fuerza Aérea. Había una casa que le decíamos casa de piedra, porque era una casa de piedra realmente. Había mucha comida ahí adentro, muchísima. Era un depósito inmenso de comida. El problema era llegar a las A posiciones. las primeras líneas, capaz. Claro, ese era el problema. Porque era bombardeo y continuo era, Ujú. ¿viste? Y por ahí, bueno, no solamente eso, los caminos, era todo barro, Todo piedra, me todo imagino, bastante hostil. pozo, a donde caía una bomba te rompía todo y tenías que abrirte y hacer otro camino. Mira, el faro fue tomado a la noche, no por nosotros, sino por los que tomaron Malvinas. Y al faro lo tomaron. Y cuando yo entré, que fui el primero, que me dieron la llave, dice hay que hacerse cargo del faro, me nombraron a mí con 2 soldados, fui, abrí el faro, abrí la casa, porque era una casa conectada al faro. Claro. Estaban los platos todavía en la mesa, puesto porque fue a la hora de cena. Y estaba sí, y con el peligro de que no, cualquier momento... seguro, y después cuando había toque de queda, que a las 5 de la tarde ya no te podías mover, ¿viste? Te sacudían los propios compañeros, Claro. ¿viste? Claro, ante cualquier movimiento, ante cualquier cosa... Claro, no. Pero sí, por suerte, la cuidábamos la comida, no nos excedíamos. Yo, en mi caso, en algunos lugares tal vez no haya llegado. Por ejemplo, yo cordero que comían en otro lado, Claro. yo comí una sola vez porque alguien lo trajo.
Pero en su momento no te respetaban, ¿viste? Te aplicaban la tira, como se dice ahí adentro, ¿viste? La jerarquía. Claro. ¿Viste? No había compasión, no les importaba. A nadie, ahí adentro a nadie le importa nada. ¿Viste? La vida de milico es así. Tenés que hacerte fuerte de acá porque nadie te va a venir a dar la cucharita con la sopa en la boca, ¿viste? Mira, yo compré casi al último, compré, como te decía antes, una radio que pude comprar ahí en el pueblo, pero tampoco la podíamos escuchar tanto, porque los misiles te iban a la radio, ¿viste? Ajá. Por la onda. Entonces no nos dejaban escuchar. Tengan cuidado, porque ya habían muerto a otro por una radio. La radio. Y el que decía la verdad, por ejemplo, era Radio Carve, que creo que es Radio de Uruguay. Creo que está en Uruguay, Radio Carve. Nosotros la agarrábamos, la sintonizábamos bien. Esa decía una cosa. Y ahí nos enteramos que nos habíamos rendido. Ah, ustedes estando, digamos, ya en la isla, no sabían que se habían rendido. No, pero nos enteramos a las, ponele, 11 de la noche, pero la rendición había sido a las 9 de la mañana. Y aún así ustedes todavía seguían en... Y se había calmado todo, no sabíamos qué Sabía pasaba. qué pasaba, claro. Pero nadie decía nada. Claro. Pero la radio decía que había, y viste, entre nosotros, che, se terminó. Pero nadie decía nada. Ujú. Y bueno, sí, esperábamos la orden, digamos, Sí, oficial, oficial, digamos. Ujú, viste. ujú. Y sí, llegó cuando el jefe nuestro nos reunió. Éramos pocos, nosotros habíamos sido 15, 20. No, 15, 18, por ahí. Dice, bueno, tengo que lamentar una noticia triste. Y realmente lo sentimos, ¿viste? Porque uno fue triste, ¿viste? Fue triste. Ujú. Por otro lado era lindo, porque terminó. Pero por otro lado fue triste. Sí. Y bueno, nada. Al otro día fuimos al aeropuerto, a donde estaban ellos, los ingleses. Y fuimos, estuvimos ahí. Nos íbamos juntando todos ahí. Todos ahí, todos ahí. Estuvimos 3 días prisioneros. Como no había, ya no había más agua, porque no había agua, era un problema. Había problemas de diarrea, porque se tomaba agua de los charcos. Yo me volví a mi lugar. Y al otro día volví para el aeropuerto. Siempre caminando, ¿no? Yendo y viniendo. Y ahí Toledo estaba en el aeropuerto, me dice, quédate acá, dice que te vas a volver allá. Y comida no había más, ¿viste? Dice, yo tengo 2 o 3 papas, comemos, hacemos un puré y Y compartimos. Dice, hay una latita de sardina, éramos 4 o 5, comimos, Ujú. ¿viste? Y al otro día sí nos embarcaron, tuvimos la suerte. ¿La Fuerza Británica ya o el ejército argentino? No, pasamos, ellos hicieron una especie de aduana, no, una requisa, ¿viste? No, nos Perdón, desarmaron. claro, ustedes ya prisioneros, digamos, Sí. O claro, sea, de acá para allá son todos prisioneros. claro. Todos armados, ¿eh? Sí, No nos desarmaron. sí. Lo único que nos obligaron a sacar el cargador de proyectiles, pero andábamos con el fusil al hombro todavía, ¿viste? Y que si yo sabía, porque después se lo agarraron ellos, todos esos fusiles, hicieron parvas de fusiles. Claro. Si no, la revoleaba al mar, ¿viste? Pero, bueno, la cuestión es que sí, al auto sí lo fundimos. Le abrimos teníamos un Mercedes-Benz, una 4x4. Le abrimos el aceite y lo pusimos en marcha y era 0 kilómetros, 0. Y, bueno, nos revisaron, nos palparon, ¿viste? A ver si no te dejaban llevar nada. Y ahí embarcamos, subimos una lancha, un lanchón, fuimos mar adentro y subimos al Bahía Paraíso, que ese barco fue el barco hospital. Bueno, todo como se podía, qué sé yo. Los médicos estaban en la sala de cirugía que habían improvisado y nosotros dormíamos ahí. Nos pudimos bañar, estuvimos 3 meses sin bañarnos, sin sacarnos la ropa.
Nos pudimos bañar, que nos decían, traten de usar poca agua porque el barco fabrica el agua de mar, viste, y bueno, no te podías quedar mucho, porque no había agua. Así que era entrar y Sí, sacarse poder sacarse de encima un poco. un poco la mugre. Y el frío, me imagino. Sí, pero más de todo la mugre, La ¿viste? mugre. Mucha, la piel toda, o sea, eh, se salía la piel, se escamaba, ¿viste? Tanto tiempo, te Ujú, imaginas, 3 meses sin ujú, bañarse. Se respetó la ley de Ginebra, ¿viste? ujú. Se respetó. A ver, dentro de todo fueron cordiales, ¿viste? Sí, sí, estamos hablando de una guerra también, ¿no es Estábamos hablando de cierto? una guerra, que por ahí tenían ganas de pegarte un culatazo, te la daban, pero Ujú, no ujú, pasó eso. No te digo que nos dejaron armados, ¿viste? ujú. No pasó. Es más, hasta jugaban a la pelota que habían hecho ahí. Sí, yo he visto informes y Eh, cosas que tocaban la guerra sí, mejor, sí, jugaban a la sí. pelota. Siempre había alguno que te hacía un gesto, ¿viste? Pero era una cancha de fútbol, digamos, ¿viste? Para ellos también había terminado. Claro. Sí, porque también eran jóvenes como ustedes también. Claro. Porque era un terreno muy desgraciado. Ya no se aguantaba más. Mucho frío, nieve, había empezado a nevar, barro. Creo que Bueno, también poca vegetación. Entonces, sí, sí. lo que era el Todo viento, árido, claro, árido, todo claro, árido. era salir del Eh, pozo y comerte el frío de no, lleno. no, ni que hablar. En el pozo mismo de haber hecho frío. Húmedo, estaba Claro, todo mojado, no había nada seco. claro. Vos calculás, tenía el mar ahí a 10 metros. Te entraba si no hacía el pozo medio en una zona media alta, te entraba agua adentro. Claro, aparte me imagino, hablándome de 3 meses sin bañarte, la ropa misma No, estaba mojada, siempre estuvo mojada, siempre ¿eh? mojada. Sí. Secábamos a veces las medias, viste, las lavábamos un poquito, poníamos el auto, el jeep Sí, en marcha y lo poníamos en el motor para que se para que secara. sequen un poco. Viste, como para, Cambiar un poquito la claro, temperatura de los pero pies. tampoco teníamos poca nafta, así que no era que lo podíamos. O sea, el vehículo se usaba en caso de emergencia. Claro, Y después agua para tomar no había, no existía, era agua de charco. de la misma nieve que a lo mejor que Y caía, o había en charco, o sea, íbamos y sacábamos del charco. Eh, sí, con o ninguna sea, posibilidad de claro, a lo mejor filtrar en otro ni. lugar había, no sé, yo donde estaba yo no llegaba el agua, Claro. ¿viste? Y Este, llegaron a continente argentino. llegamos así a Punta Quilla, Punta Quilla es allá al sur, y de ahí vinimos a Buenos Aires. Llegamos el 20 de junio, el Día de la Bandera. Llegamos ahí y estuvimos una semana en Buenos Aires, ahí en Palomar, en cuarentena. ¿Viste? Nos revisaron, nos hicieron preguntas. eh, bueno, no nos dejaron venir enseguida. O sea, Sí, sí, yo te hablo de lo de nuestro, lo lo que norte, pasó en claro. Fuerza Aérea. Ujú, Fuerza Aérea dijo no, nadie se va a casa. ujú. Y después quedó a merced del jefe tuyo si te quería dejar venir un fin de semana. Y bueno, y ¿Viste? esos días que usted me dice que o sea, tuvieron atención médica, me imagino. Sí, nos dieron una revisada, así. Mira, la Fuerza Aérea se portó muy mal con nosotros y se sigue portando mal. Yo lo único que agradezco es que estoy vivo, que estoy entero. Ya tengo muchísimos compañeros muertos, muchísimos. La mayoría de los que estuvieron conmigo se murieron casi todos, se han suicidado, otros murieron de cáncer. Yo todavía sigo, no sé hasta cuándo, pero sigo. Pienso, ojalá seguir, Ujú. pero, viste, el frío nos reventó, nos destruyó por dentro. No solamente el frío, la alteración, estar ahí. Sí, en lo psicológico pienso. Sí, sí, sí. Nos fumábamos 10 paquetes de pucho por día, o sea, no es tan, viste, bueno, fuiste, pero no. O sea, lo bien que hizo el gobierno de darle una pensión a todos, porque el que estuvo en una guerra no puede seguir trabajando,
Ujú. No puedes seguir trabajando. Es difícil salir de ahí. Es difícil salir, es difícil. Yo salí porque después me fui a Italia, estuve 10 años allá, el año 95. Bueno, eso me ayudó, me recuperé. No pensaba quedarme tanto. Y después me fui quedando, o sea, Italia, digamos, 10 años fue parte de mi vida, tengo una vida hecha allá, Allá, la parte, digamos, inclusive la parte joven, porque yo me fui a los 25 años y estuve hasta los 35. claro. ¿Has vuelto a las islas? No, ese es un tema que no sé, viste, Ujú. está pendiente. Sí, me gustaría, lo que no me gustaría, o sea, a ver, hay que ir allá y quedarse 7 días. Para mí sería una eternidad 7 días, Ujú. ¿viste? Va un sábado y después el avión te va a buscar al otro sábado. Pero para ir hay que ir con un grupo de gente, ¿viste? O sea, no podés ir solo, por lo menos 2 o 3 compañeros, ¿viste? Para compartir y, y bueno, ¿viste? Compañeros que hayan estado más o menos cerquita. eh, Sí, de la o vivencia, sea, hablar en el mismo idioma, ¿viste? claro, De decir, claro. bueno, vamos y hablamos el mismo idioma. Bueno, y hablando fuera de área, hablábamos de música. Me dijiste que te gusta mucho Pink Floyd. La Ah, verdad que ay, sí, fui al recital de Pink Floyd pensando, cuando me fui de acá en el 86 que lo podía ver, estando allá, y casualidad, unos meses antes de en venirme, Italia, en ¿verdad? Italia. Se da que dan los últimos recitales en Italia y fueron a mi ciudad, donde estaba yo. Digo, ¿cómo no lo voy a ver? Así que Hablando de Pink Floyd, formación original. sí, Pink Floyd. Ujú, Después se dividieron, ujú, pero ahí se despiden ellos. claro, Ahí se una despiden. gira de despedida. Qué Eh, otro estilo de música, a lo mejor acá en Argentina, consumías? ¿Qué seguías escuchando hasta el día de hoy? no, a mí, mira, por lo general me gusta toda la música. Y soy un adicto a la música. Ujú. La Yo música nueva, me pongo los auriculares a las 10 de la noche y escucho hasta las 2 de la mañana, escucho música. música, La música, no me vengas con reggaetón, toda esta música, no. claro, No, no. No porque es música porteña, ¿me entendés? claro, Es de ellos la música claro. esa. A mí no me la van a inculcar, ¿viste? Sí, sí, Te sí. escucho un cuarteto, me gusta más un cuarteto que un reggaetón. Las redes Eh, sociales, Facebook, tengo Facebook, porque bueno, ¿viste? Es para los viejos, el Facebook. Me puedo comunicar ahí, dejame el teléfono, después te llamo. y se comparten Eh, información. Mira, el otro día cuando falleció este chico, este muchacho, veterano, más o menos Héctor Tolosa. Héctor Tolosa, más o menos el que ayudó a la secretaria de Cultura de acá de la municipalidad Ujú. a hacer todas las cosas, fui yo, y llamo a Córdoba al Ministerio de Desarrollo. Le digo, mira, hay que rendirle honor, le digo, ¿cómo? ¿Viste? Dejá que ya hago todo, o sea, es ley, no es que... Así que nada, me despreocupé porque vinieron 4 del ejército para rendir honor, una trompeta para tocar silencio. Bueno, sí, se trajo la hélice, esa hélice es, eh, hay 8 caídos ahí en esa hélice, compañeros míos, creo que son 8. Compañeros de la base, gente conocida, amistades, amistades de la base, o sea, no eran compañeros de trabajo. Eh, y estaban haciendo trabajo de inteligencia y lo bajaron. Lo bajó un avión, un Harley. Y, y yo pude, o sea, esa hélice tiene como 2 metros de alto, 2,20 m, y se la ve chiquita, es de un Hércules. Y tuve que hacer un trámite para que me la den, ustedes no se imaginan. Pero bueno, la conseguí. Y uno la ve ahí y dice, bueno, es una hélice, pero bueno, tiene un sentido que están los caídos nuestros, que estaban haciendo, son compañeros, ¿viste? Yo los recuerdo a todos, pues
trabajé 5 años con ellos. Al último me la trajo el comisionista, fue un comisionista a Córdoba a buscar la escuela de aviación, estaba en un depósito ahí que nadie sabía dónde iba esa hélice, esa pala. Bueno, pero era una linda forma de rendir homenaje. No, ya está, no quiero, ya está completo el monumento, ¿viste? Claro, Ya está. No claro. quiero saber más nada porque ahí, este monumento, hay una parte que está dedicada a la isla San Pedro, que es la única piedra que hay en el país, que hubo caídos, fue la primera isla que se toma. Es lindo, porque yo, a ver, cuando yo vine de Italia no había un lugar donde depositar un ramo de flores, ¿viste? Yo lo hacía, yo me iba al cementerio y lo llevaba a la cruz del medio, o sea, a la central, ¿no? Sí. Y un día fui a la radio y hablé con Boneto, que tenía la radio, que me invitó, que un programa los sábados, bueno, lo conté, y ahí se armó un revuelo en el pueblo, ¿viste? Enseguida, ¿viste? Sí, el profesorado, bueno, las escuelas, sí, lo vamos a hacer. Y arrancamos, hicimos el soldadito primero, después, bueno, se empezó. Y sí, sí, colaboraron todos, ¿viste? Nada más que faltaba que alguien diga, ¿viste? Tac, lo hacemos. Sí, la ¿Viste? gestión, Claro, pasar, pero si el interesado no sos vos, pues yo no puedo decir, nadie se calentaba, ¿viste? El interesado era yo. Sí. Así que bueno, está terminado. Yo lo doy por terminado, ¿viste? Bueno, y Eh, continuando con la palabra de vos, Oscar, de nuestra parte también, agradecerte, la verdad, la no, invitación, la habernos verdad, abierto las puertas de tu casa. no, le agradezco a ustedes. Yo, a ver, quiero, o sea, lo digo, no acostumbro a ir a las escuelas porque siempre digo, las charlas se tienen que dar a chicos grandes que entiendan y no a los nenitos, porque los nenitos, a los chiquititos les interesa porque vos le hablás de la guerra, ¿viste? Ellos ven películas, pero no entienden, hay una parte que no la entienden, que es un poco la historia. Les agradezco, chicos, de corazón, de alma, que ojalá que, bueno, soy el primero que tengan suerte, ¿no? Esperemos que sí, Es sí, la apertura, digamos, el que una hizo, apertura, la verdad que para nosotros el que hizo punto. es